Buenas tardes, México. Buenas noches, Israel. Muchas gracias a toda la gente que está conectada, en especial a los doctores, a Ethel, a Jorge, por haber aceptado hacer este foro, que es de suma importancia en estos momentos para nosotros, los mexicanos. No sabemos, hay muchas creencias, como nosotras, las mamás, los papás, las familiares, de que si los niños contagian, si no contagian. Entonces, para los que no me conocen, me presento, soy Celia Daniel, llevo 19 años dando mi tiempo por la salud infantil en mi país. Entonces, tuve hace unos años el honor de conocer a Jorge y a Ethel, y ellos me buscaron hace unas semanas a decirme que cómo nos podían ayudar, que Hadassah cómo nos podía dar la mano, que cómo podríamos crear este puente para ayudarnos, ¿no? Que realmente ellos querían apoyarnos. Y así fue como nace este foro para saber más de la salud infantil en el COVID, en esta época difícil, pero que sabemos que con estos doctores que nos van a decir realmente lo que está sucediendo, podemos tener más criterio de qué hacer y de qué no hacer. Yo creo que es importante escuchar realmente lo que está sucediendo de gente profesional como estos doctores, porque hay mucho fake news y hay que concentrarnos en lo que nos dicen. Israel está a la vanguardia ahora, Israel ya abrió sus puertas, los colegios están abiertos y ellos tienen experiencia, al igual que México, estamos teniendo algunos casos. Entonces yo creo que va a ser un muy buen foro, les agradezco a todos su tiempo. Y pues bueno, hay mucho trabajo por delante. Gracias, shalom. Comenzamos. Muy bien. ¿Dónde está Ethel? Muy bien. Ethel no se te escucha ahí. A ver, un segundo. Ponelo, ahí está. Ethel Feinstein. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Ethel Feinstein. Espera un segundo. A ver, ahora. Sí. Sí, ¿no? Soy Ethel Feinstein, directora de Hadassah Internacional para México y América Latina. Tengo el gusto hoy de presentar a grandes amigos de Israel, los 4 pediatras, y la oportunidad de conocer y presentar a estos 4 prestigiosos pediatras aquí de México. En principio, el doctor José Ash, que su especialidad es cirugía pediátrica y neonatológica, al doctor Jacobo Boroboy, que es, su especialidad es en gastroenterología, al doctor Manuel Mochón, que su especialidad es gastroenterología, y al doctor Robbie Hirsch, que es pediatra general. A su vez vamos a presentar a los pediatras queridos amigos de Israel del Hospital Hadassah, en principio al profesor Eitan Kerem, director de Pediatría y Neonatología del Hospital Hadassah de Jerusalén. Muy bien, vamos a seguir. ¿Tuvo algún problema, Ethel? Retomo aquí yo de donde estoy. Voy presentando al profesor Eitan Kerem, director de Pediatría de Hadassah. La doctora Malena Cohen, quien es directora de enfermedades respiratorias y de fibrosis quística. Me sale en inglés. Fibrosis quística en el Hospital Hadassah. El doctor Fortu Benarroch, psiquiatra, director del Centro de Postrauma Infantil del Hospital Hadassah, entre muchísimos otros títulos que también tiene, y el doctor Ariel Tenenbaum, que dirige el Centro Nacional de Síndrome de Down en Argentina. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Jorge Diener, director internacional de Hadassah Internacional, y tengo un gusto muy grande en poder ya directamente pasar a nuestro primer presentador, que va a ser el profesor Eitan Kerem.
voy a pasar al inglés. Es el único que va a presentar en inglés, el resto todos van a presentar en español. Professor Eitan Kerem is a great friend of all our international activity, but particularly is a great friend of Mexico. He visited Mexico on behalf of Hadassah. He was very important in establishing a very important relationship between the Hadassah Medical Center and some of the Jewish communities in Mexico that basically supported the establishment of the pediatric intensive care unit and neonatal intensive care unit with communities of Maguen David and Monte Sinai in Mexico. They're partner with us. So Professor Eitan Kerem will speak, and then we'll move with the other short presentations. If you have any questions for all the participants, there is a chat. You can put your questions in the chat. Please keep your mics closed. Por favor, mantengan los micrófonos cerrados. Si tienen preguntas, que vamos a tener un espacio en la segunda mitad del evento para poder, que nosotros las vamos a hacer a los médicos, pónganlas por favor en el chat y las vamos a ir preguntando más adelante. Professor Eitan Kerem, we live in a very interesting period, interesting, challenging, lots of anxieties, misinformation, information developments. How all this affects children from your perspective as an expert in health of children all over the world? Thank you, Jorge. Un placer estar acá con ustedes. That's the only thing I know in Spanish. So, shalom, everyone. And by your permission, I would like first to start to review some of the activities, how we here in Hadassah faced the COVID-19 crisis. And I would like to share with you a short presentation about the way that we managed this crisis. So we are talking about COVID-19, and it entered Israel through Israelis that visited first Europe, Italy, Austria, ski vacation, and later on by Jews that came from England and the States mainly. So the number of patients increased daily in the hospital, and within days we opened 5 different floors, 2 new intensive care units in order to face the number of patients that entered the hospital. We never had full occupancy. We always prepared ourselves for a new wave of patients that will come. We had a computerized system that the management of the hospital knew in every minute how many patients are, where they are, and what the situation is. All the staff of the hospital were surveilled regularly for COVID-19 by PCR testing. Everyone that was tested had to sign commitment that they will keep social distancing and will not be exposed to other people beside their close family. They had this sign, "I am free of corona." By this, we were able to identify asymptomatic carriers that were part of the hospital team, and we could isolate them immediately and avoid spread of the virus among our team or to patients. All the visitors had to sign also similar health questionnaire and commitment. They also received masks, gloves, and alcohol solution in order to wash their hands and gloves. Within 48 hours and with 120 volunteers from the medical school laboratories, we collected equipment and we opened a huge RT-PCR, which was the leading and largest RT-PCR for coronavirus in Israel. This is the daily numbers of tests that we did. Some days we had close to 3,000 tests per day in our laboratory in Hadassah. We also produced the Hadassol, what we called the disinfectant,
that was also given to all the country because there was shortage for personal people and hospital and institutions of this solution. Of course, the safety of the team was the first thing that we took care on, and they were all very guarded. This is in our Memorial Day. It's called here IZKOR, as you can see. Patients, we used high-tech like telemedicine. Patients had this watch, and it transmitted the saturation, pulse, blood pressure, and so we could monitor them daily. But we also took care on the well-being of them with our either medical clowns or artists that played, because being isolated in the ward for days was something that was very, very difficult for these patients. The Washington Post newspaper, very important newspaper, wrote an article about Hadassah, but they also emphasized the coexistence that an Arab doctor and an ultra-doctor Jew find common ground in a COVID ward. And what you can see that you can never identify who is ultra-Orthodox and who is a Palestinian. We also developed a collected plasma to recover from patients that recovered COVID-19 to produce hyperimmune globulin in order to treat severely sick patients. The current situation in Israel that COVID-19 is declining. We have only few cases still in Bnei Brak and in Jerusalem, and we admit about 10 to 15 patients daily to our hospital. We closed 3 of our floors. We have now 2 floors and 1 intensive care unit that are still active. We are highly involved in research. 25 studies are now going. This is a WHO randomized trial of additional treatments to patients. We are in the trial of remdesivir. We are in other trials in different locations of the virus with different compounds. We are using either IL-6 blockers, COVID-specific T cells, immune modulation trials. This is a portable automatic respirator device, which is a bag valve mask, very cheap, very simple to produce, and we are collaborating with the LifeCan medical company. This is the Ambovent, again, something very simple, cost $1,000 per unit, can be produced in large quantity, and this is in case that fortunately we did not need to use it, but in case that we were out of respirators for patients. We did not want to get to the situation that we need to decide whom to ventilate and whom not to ventilate it. SodaStream, an Israeli company that is now owned by PepsiCo, produced this high-flow oxygen humidifier to treat patients with oxygen. And this is just part of the activity that's still ongoing in Hadassah. Regarding worldwide, COVID-19 saved children, and most of the patients in hospitals, including in our hospital, were adults. Only few children were hospitalized. All of them survived. We had no mortality of children in Israel, and there are very few cases, most of them with other background diseases in the world, that under 20 years of age that died. So in general, the major challenge for us as pediatricians was first to provide the daily care to children with chronic diseases, and you will hear more about it from Dr. Tenenbaum. The post-corona hyperinflammatory syndrome, you will hear about it from Dr. Malena Cohen-Zilberknor, and the psychological effect of being closed at home, parents under stress. There are stress of invisible pathogen that is spreading in the community, but they are also stressed about their job, about the financial situation, and this affects the children. That sometimes they are bored, sometimes they have chronic diseases,
and you will hear more about it from Dr. Fortu Ben-Arosh from our Child Psychiatry Department. So thank you for your attention. Unfortunately, I will not be able to understand what you will say later on, but I will be happy at the end to take questions if you will have. Thank you, Professor Eitan Keren. It's always a pleasure to have you and to know that the health of the children of Jerusalem is in your hands. Having said that, I will switch to Spanish. Voy a pasar a español y rápidamente, para no perder tiempo, quiero pasar a la doctora Malena Cohen, quien aparte de toda su actividad como doctora pediátrica, ha sido una de las voceros principales en el mundo de Latinoamérica en presentar la actividad de ADASA y de poder entender qué es lo que está pasando con el COVID, no solo en tema de pediatría, sino también en general. Y como profesor Eitan Keren decía, el tema de la incidencia y de la agresividad del virus o la fatalidad inclusive del virus en la infancia es muy menor. Sin embargo, se habla en el último tiempo de una cantidad creciente de casos que aparecen con este tipo de enfermedad similar o de sintomatología o cuadro clínico muy similar a la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Malena? Bueno, gracias Jorge, gracias por la presentación y por haberme invitado. Voy a presentar brevemente, lamentablemente el tiempo es muy corto, así que voy a presentar muy brevemente dos de los casos que recibimos en el Hospital ADASA, en el Departamento de Pediatría. El primer caso es un joven de 16 años y medio que se presenta a la guardia, es enviado por el médico de cabecera, no tiene ninguna enfermedad de base y se presenta en la guardia presentando un cuadro de dolor abdominal agudo, vómitos, fiebre alta y con sospecha de apendicitis aguda. Bueno, por supuesto se lo revisa, voy a hacerlo bastante rápido la presentación, se le realiza una ecografía abdominal para poder diagnosticar si tiene apendicitis, porque el cuadro no era muy claro, no es conclusiva, por lo cual se decide realizar una tomografía computada de abdomen, la que revela una linfadenopatía retroperitoneal sin signos de apendicitis. Recibe hidratación endovenosa, pero continúa en mal estado, rápidamente comienza a presentar signos de falla multisistémica, con insuficiencia renal, hepática, un exantema cutáneo que rápidamente se extiende, y signos de miocarditis. El paciente sigue deteriorando, es intubado en terapia intensiva, con insuficiencia respiratoria, hasta el punto de casi tener que conectarlo al ECMO. Es requerido también tratamiento con inotrópicos y vasopresores, y a continuación se le decide realizar pulsos de corticoides endovenosos, y ahí comienza la mejoría. Por supuesto que voy a evitar contar todos los estudios que se le hicieron, pero se hacen estudios reumatológicos, enfermedades autoinmunes, cuadros infecciosos, todo da negativo, incluyendo 2 veces PCR negativo para el COVID-19. Debido a este exantema que tiene, que se siguió reproduciendo hasta que comienzan con los pulsos de corticoides, se decide realizarle una biopsia cutánea, lo que revela una vasculitis leucocitoclásica con depósito de IgA. La ecografía cardíaca comienza a mejorar, la troponina se normaliza, es extubado, mejora, y finalmente recibimos la serología positiva con IgG positivo para el COVID-19. El paciente se recupera en forma completa. El segundo caso, que lo voy a hacer bastante más corto, es una niña de 6 años de edad, sana, que es enviada a la guardia presentando un cuadro de fiebre alta de 4 días de duración, con dolores abdominales y vómitos. Se la ve con una deshidratación leve a moderada, con una taquicardia de aproximadamente 130, la presión arterial en el límite bajo y sin signos en el estudio físico, hemograma normal, una leve plaquetopenia, los análisis de sangre dan prácticamente normales, se le interna y en la internación rápidamente comienza a deteriorarse, entra en estado de shock,
es tratada con dopamina y se decide tratarla también con sospecha de COVID-19, se decide tratarla con IVIG y corticoides sistémicos, y en ese momento es como empieza a mejorar. El PCR para el COVID-19 en 2 oportunidades da negativo, pero la serología finalmente da positiva. Lo que nos produce un cuadro de lo que estamos hablando, de lo que se conoce en los últimos meses, lo que se llama Multisystemic Inflammatory Syndrome, debido al COVID-19. A fines de abril, como todos pudimos ver en la reciente literatura, comienzan a describirse casos en Inglaterra y más tarde en Italia y otros casos en Europa, en París, en Londres y finalmente también en Estados Unidos. Hablan de que todo este síndrome que aparece en niños hasta adolescentes y adultos jóvenes es un estado inflamatorio sistémico y que lo que tiene en común que en muchos de los casos el PCR para COVID-19 da negativo, pero la serología da positiva. Ahí deciden llamarlo Pediatric Inflammatory Multisystemic Syndrome porque afecta, como bien dice el nombre, es un estado hiperinflamatorio que afecta a varios sistemas. Es muy similar al Kawasaki y con shock tóxico. Incluso en la provincia de Italia, de Bergamo, en Italia, reportan que en los últimos 2 meses tiene un aumento de 30 casos comparado con lo que habían tenido los años anteriores. Pero una de las, como todos sabemos, la enfermedad de Kawasaki, para recordarlo en 2 palabras, es una enfermedad rara que afecta principalmente a niños menores de 5 años, aproximadamente 3-4 años, que lo que la caracteriza es fiebre alta durante 5 días, erupción cutánea, linfadenopatía cervical y puede causar también inflamación de la vasculatura sanguínea, provocando complicaciones en las arterias coronarias, aneurismas, por ejemplo. A diferencia del Kawasaki que estamos acostumbrados, es un cuadro al que estamos viendo últimamente, es un cuadro que se presenta primero que nada en niños mayores, o sea, hablamos, en la DASA hablamos de una niña de 6 años y medio y de un paciente de 16 años y medio, y en todos estos reportes se ve que realmente la edad es más avanzada. Pero lo característico de esto es que aparece aproximadamente 2 a 3 semanas de que aparentemente el paciente ha tenido contacto con el COVID-19. En estos momentos un reporte que salió hace 3 horas de Estados Unidos, hablan de que en Nueva York se han reportado 150 casos, de los cuales aproximadamente 130 ya tienen el resultado de serología positiva, 3 muertes, si bien es muy poco común, pero ya se empieza a ver que si bien es muy raro, algunos pacientes pediátricos podrían llegar a morirse y bueno, con este cuadro entonces resumo uno de los cuadros no tan comunes, pero sí últimamente lamentablemente a medida que aumenta el caso mundialmente de niños contagiados, lo podemos ver más. Así que bueno, voy a esperar, Sí, Malena, después vamos a retornar con algunas preguntas. Doctor Ariel Tenenbaum, ¿cómo es la situación desde el punto de vista de las personas con discapacidad, que es un grupo, y los niños con discapacidad, que es un grupo con necesidades específicas durante esta época del COVID-19? Bueno, buenas noches, hola a todos y gracias por la invitación. La gente que tiene discapacidades y problemas crónicos, nosotros lo estamos esperando en el hospital, porque cuando empezamos a ver la gente en enero, febrero con COVID-19, nosotros sabemos que los niños y también los adultos que tienen problemas de respiración y del corazón o otros problemas crónicos, tienen problemas del sistema inmunológico y otros problemas puede ser vitaminas o de alimentación, y también, como nosotros sabemos, no se cuidan. Puede ser que se acercan a gente que están enfermas y también puede ser que no se lavan las manos y no usan el alcohol gel o todas las cosas que tienen que hacer para protegerse. Y no vinieron. La gente que tienen los enfermos, especialmente los niños y los adolescentes que los vemos en el hospital años y años, no los vimos en el hospital. En Israel, todos los casos de mortalidad
son gente mayor. Y yo no sé de ningún, por ejemplo, niño, adolescente o un adulto con el síndrome de Down que llegó a estar enfermo con COVID-19 en Israel. Ahora yo hablé con amigos en Argentina y en los Estados Unidos. Yo sé que en los Estados Unidos sí murieron gente muy mayor con el síndrome de Down, que cumplieron 65, 70, 75 años. Esa gente, si para comparar a la población general, es como tener 90 y 100 años. Así que eso es algo que es reasonable y also expected. Pero igual no los vimos y todavía no sabemos justamente cómo pasó ese milagro, pero es una sorpresa muy buena. Ahora puede ser que nosotros estamos acostumbrados a los virus del invierno, como influenza, RSV, adeno y rino, y esos metapneumovirus, los virus que vemos en Israel y en todo el mundo en el invierno. Pero parece que este virus, el coronavirus, es un virus diferente y la patología y lo que hacen los pulmones y los otros partes de los otros sistemas del cuerpo no es como los virus que nosotros conocemos. Ahora, como dijeron antes, estamos volviendo ahora en Israel y bueno, todos estamos así, el corazón está un poquito flojo porque tenemos un poquito de miedo nosotros los doctores, qué va a pasar ahora cuando todos vuelven. Y en las 2 semanas pasadas ya volvieron casi todos a las escuelas y al trabajo. Y salió un mensaje muy claro del Ministerio de Salud al Ministerio de Educación y dice muy simplemente los que estaban en la escuela antes del COVID-19 pueden volver a la escuela porque ya ahora se puede volver. Muy, muy simple. La Asociación de Pediatría en Israel reunieron especialistas en different themes and specializations en pediatría y son 2 páginas muy simples que practically todos vuelven. Dice que los que tienen enfermedades crónicas en general vuelven todos a las escuelas, los que tienen problemas de los pulmones, si tienen asma o otros problemas, si no están estabilizados, pueden quedarse en casa, si están estabilizados, vuelven a la escuela, los que tienen problemas neuromuscular, vuelven. También los que tienen problemas de cáncer o de oncología, si no reciben ahora tratamientos y si están bien, vuelven a la escuela, problemas de reumatología y más. Y la lista no es no tenemos mucho tiempo para pasar todo. También los que tienen diabetes, con inflammatory bowel disease y todos esos problemas. Además, hablan de los hermanos y las hermanas de esos niños, los niños que se tienen que cuidar. ¿Qué pasa con los hermanos y las hermanas si vuelven a la escuela? Entonces la decisión es absolutamente si todos vuelven a la escuela y a los jardines infantes y también los padres pueden volver al trabajo y se tienen que cuidar. Cuando vuelven a casa, tienen que cambiar la ropa y limpiarse, pero ya está. Entonces, if I conclude, parece que por ahora los niños, los adolescentes y también los adultos que tienen los problemas crónicos que nosotros conocemos en pediatría, yo no hablo de los adultos que ustedes todos saben lo que pasa con ellos, es un grupo diferente, pero por lo menos lo que nosotros conocemos en Hadassah y en Israel con los problemas crónicos, que por ahora están bien. Muchas gracias, doctor Tenema Ariel, por esta presentación muy clara. Vamos a pasar rápidamente al doctor Fortu Benarroch y bueno, obviamente hablamos de
los niños en general hablamos de pasando una sintomatología, una situación de menor riesgo y de mucho menor impacto a nivel físico. Pero ¿qué pasa a nivel del estrés, tanto durante la cuarentena y saliendo, ¿no? El caso de Israel es saliendo de la cuarentena, en México están en plena cuarentena. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Gracias, Jorge. Hay dos o tres cosas que quiero resaltar en el corto tiempo que tenemos. La situación esta del corona es una situación traumática porque estamos en un ambiente en el cual se habla todo el tiempo de peligro de muerte, tenemos un enemigo invisible y eso causa mucha incertidumbre y un sentimiento de impotencia y de falta de control a todo lo que nos pasa. O sea, es una situación traumática. Entonces, la mayoría de las personas, tanto los adultos como los niños, vamos a superar esta situación porque tenemos recursos naturales, recursos psicológicos que nos van a permitir superar esta situación. Tenemos una que funciona normalmente y vamos a superar esta época de crisis y este trauma. Pero siempre va a haber una minoría de niños y de adultos que no van a superar y que van a sufrir de estrés emocional muy fuerte. Eso puede ya empezar durante la época del confinamiento y en muchos casos durante la época del confinamiento todavía eso no se va a expresar mucho, pero cuando empiece a salirse del confinamiento, entonces se expresará, estallarán muchos de los síntomas de estrés emocional. Entonces tenemos que recordar dos poblaciones específicas, en las cuales quizás es más fácil no darse cuenta de que están sufriendo de un estrés. Una es la población pediátrica, de la que voy a hablar dentro de un momento, pero no quiero olvidar, a pesar de que somos todos pediatras, pero tenemos que recordar también a los equipos médicos y las personas que han estado muy ocupadas trabajando con, que ellos pueden sufrir también para ellos también el hecho de haber estado trabajando tan duro en el hospital, haber visto tantos casos de muchas veces mucha gente que ha muerto, eso también es un estrés muy fuerte y pueden haber personas dentro del staff médico que sufran después de trastornos postraumáticos y a veces por el hecho de ser parte del staff profesional, pues ellos mismos no se atreven a expresar su estrés o por el hecho de seguir trabajando, pues la gente alrededor de ellos no se da cuenta de que están sufriendo un estrés y eso puede causar muchos daños porque si no se les da la atención y tratamiento debido, se puede convertir en un trastorno postraumático crónico que después será mucho más difícil tratar. Entonces tenemos que estar conscientes de eso también. Quiero volver a los niños. El problema con los niños es que muchas veces los problemas emocionales, contrariamente a los adultos, que en muchos casos, bueno, un adulto pues no funciona bien, no consigue trabajar, no consigue dormir, de alguna forma va a venir y se va a quejar a su médico o a su pareja o a sus amigos y va a conseguir un tratamiento para él. Pero los niños, por supuesto, en muchos casos no solo ellos no van a venir y nos van a decir estoy en un estrés emocional y necesito ayuda, sino que mismo nosotros, o sea, los padres o los profesores en el colegio, no nos vamos a dar cuenta de que es un estrés emocional porque la forma en que se expresa en los niños el estrés emocional es muchas veces una forma muy como camuflada. Puede ser el niño puede, por ejemplo, tener problemas de comportamiento, se pelea mucho con sus amigos, etc. Y entonces, pues, por ejemplo, los profesores en el colegio van a pensar simplemente que es un niño pues, que no está bien disciplinado y le van a castigar, etc. O al contrario, puede ser que de pronto se convierta en un niño muy encerrado en sí mismo, muy silencioso, muy en su rincón, y como no molesta a nadie, pues también nadie va a hacer mucho caso y nadie se va a dar cuenta que ese niño necesita una atención.
El estrés emocional en los niños puede expresarse también por pesadillas por las noches. Y cuando el niño venga a contar cuál es el contenido de sus pesadillas, en muchos casos el contenido no va a tener nada que ver con el COVID-19 o con enfermedades, etcétera. A lo mejor pues va a tener sueños sobre piratas que le atacan o sobre alguna cosa que ha visto en una película últimamente, y entonces a raíz de eso los padres o los profesores no van a relacionar las pesadillas con lo que ha pasado, y no van a pensar en la posibilidad de que eso es en realidad un síntoma de estrés emocional causado por el traumatismo del corona. En los adolescentes podemos ver un cuadro muy interesante, que es el hecho de que muchas veces adolescentes con estrés postraumático van a buscar acciones o actividades en las cuales haya un riesgo muy fuerte. Porque como está trastornado todo el equilibrio de cuánto arriesgarse, de equilibrar un poco las emociones, ellos van a hacer actividades peligrosas como a propósito. Y eso también no es fácil entender que en realidad eso es un síntoma de un trastorno psicológico. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta forma especial en la cual se expresa el estrés emocional en los niños y en los adolescentes, y que nosotros los adultos y los profesores en el colegio, los padres, etcétera, hagamos una acción proactiva de intentar detectar esos niños y de hablar con ellos, y en caso de que veamos que el estrés emocional no se soluciona con las medidas sencillas de darles más atención, de ayudarles, de darles apoyo, etcétera, si al cabo de unas semanas vemos que a pesar de eso siguen teniendo esos síntomas de estrés, entonces por supuesto hay que referirlos a profesionales, psicólogos, psiquiatras que ya den un tratamiento más profesional. Y esta es una de las tareas más importantes. Por ejemplo, los pediatras van a ver muchas veces niños que vienen a la clínica quejándose de dolores de cabeza o de dolores de barriga, y en muchos de esos casos en realidad es los síntomas expresados a través del cuerpo, pero son síntomas de estrés emocional, y los pediatras son los que pueden decir a los padres que este niño en realidad, por supuesto, después de haberles hecho la revisión médica y de haber visto que no hay una razón física que explique ese dolor de cabeza o ese dolor de vientre, explicar a los padres que es en realidad un estrés emocional y que hay que tratarlo y prevenir que no se desarrolle un trastorno postraumático más crónico y más grave. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benarroch. Creo que el tema hablamos todo el tiempo de la asintomología como un caso que los niños llevan y se pueden contagiar uno al otro sin tener síntomas, y lo que estaba diciendo trae también el tema de poder entender que también un niño que está pasando por estrés no muestra el síntoma que uno está esperando, ¿no? Creo que hay una analogía entre las dos situaciones, la sintomatología física y la asintomatología que uno no ve y que tiene que poder saber leer y buscar ayuda para traducirlo y entenderlo. Vamos a pasar miles de kilómetros a través del océano de Israel a México directamente, y pasamos ya tenemos realmente el privilegio de tener al doctor José Yossi Ash, quien aparte de toda la actividad que realiza como pediatra de forma privada, es parte del Instituto Nacional de Pediatría, al quien también Celia Daniel está muy, muy involucrada. Y bueno, Yossi, pasamos de Israel a México, la situación es muy diferente. ¿Qué es lo que nos puedes contar? Muchas gracias a todos. Espero que se vea ahí mi presentación. Vamos a hablar un poquito, me pidieron que hable un poco sobre la situación en México y un poco sobre la cirugía pediátrica. Voy a tratar de ser muy breve.
Los datos que les voy a presentar son del día de ayer, son datos oficiales que tenemos del día de ayer. ¿Cuál es la situación actual en México? Se calcula más o menos que en México hay 135 millones de personas y los niños de 0 a 19 años son el 18.5% de la población. Algo interesantísimo es que las pruebas para COVID se han realizado en 196.141 personas, el 0.14%. Somos el país con menos pruebas de COVID en América. Obviamente estamos muy atrás de lo que está Israel, estamos atrás en cuanto a la curva de la pandemia de COVID y estamos muy atrás en cuanto a tecnología. Entonces es una situación completamente diferente. En México, todo lo que ven ahí en ese mapa son los estados de la República Mexicana. La Ciudad de México es el estado que más casos tiene, hasta ayer con 20.235 casos. Hasta ayer había 71.105 casos confirmados de COVID, la mayoría, el 60% hombres, 40% mujeres, y la mayoría de los pacientes, 2/3 partes, no habían requerido hospitalización, una tercera parte ha requerido hospitalización. Ahora, ¿qué pasa con los niños en México? Hasta ayer había 1.831 casos, solamente el 2.5% de los casos de COVID son niños entre 0 y 19 años y el 17% de los niños ha requerido hospitalización. Como vemos, los niños requieren mucho menos hospitalización que los adultos y la relación hombre-mujer en los niños es prácticamente igual, 50% hombres, 50% mujeres. Y ahí está la casuística del día de ayer. Si se fijan, la mayor cantidad de pacientes está entre los 15 y 19 años, 784 pacientes pediátricos diagnosticados con COVID en México. En cuanto a defunciones, ha habido hasta ayer 7.633 defunciones y eso es altísimo, es el 10.7% de la población diagnosticada con COVID, confirmada con COVID, se muere en México. Es el 9º país con más defunciones causadas por COVID. En niños, afortunadamente, no hemos tenido muchas defunciones. En todo el país, hasta ayer estaban reportadas 27 muertes, o sea, una mortalidad del 1.5% de los niños con COVID. Y la mayoría de los niños con COVID que mueren, como pueden ver ahí abajo, son entre 0 y 4 años. 18 de los casos de COVID muertos en niños son de 0 a 4 años. Desgraciadamente, esto aplica en México. A las estadísticas en México no les creemos absolutamente nada. Todo el mundo sabemos que hay muchos más casos, tanto diagnosticados como fallecidos. Entonces, como dijo Mark Twain, pues las estadísticas a veces son una gran mentira, ¿no? Y bueno, quiero platicarles qué pasa en el instituto. Ese que está ahí es mi hospital querido, lo adoro, mi Instituto Nacional de Pediatría. Es un instituto que se dedica a atención de pacientes de tercer nivel, o sea, pacientes complejos. Hasta el día de ayer teníamos 18 casos que habían sido internados, 5 de ellos requirieron intubación, 15 de ellos ya fueron dados de alta, uno desgraciadamente falleció, 12 años de edad, con el síndrome de falla multiorgánica inflamatoria. Y bueno, las edades que más hemos visto es entre los 4 meses y los 17 años. Lo más frecuente es que sean entre los 10 y los 14 años los niños que tenemos hospitalizados. Niños que están en casa no tenemos ni idea porque nuestro sistema de salud no nos permite saber cuántos niños hay positivos que están fuera del hospital. Pero bueno, esto es lo que tenemos en el hospital. ¿Y cómo se presentaron esos niños? Algunos con cuadros respiratorios, como en todo el mundo, pero hemos tenido varias manifestaciones atípicas. El primer caso que tuvimos se manifestó como una miositis generalizada con rhabdomiolisis. 2 casos se diagnosticaron en pacientes con diabetes tipo 1 a los que no se les podía controlar la cetoacidosis que traían y fueron positivos para COVID. Y otro niño que operamos con gastrosquisis que tenía obstrucción intestinal después de la corrección de gastrosquisis, no nos dimos cuenta que tenía COVID, era asintomático y después de la cirugía no se pudo extubar y resulta que tenía COVID. Entonces las comorbilidades, pues hemos visto diabetes tipo 1, inmunodeficiencia primaria, obesidad y varios tumores. Hemos visto niños con glioblastoma multiforme, con linfoma de Burkitt, este niño que les conté con gastrosquisis y síndrome de intestino corto que no se pudo extubar y un niño con sífilis congénita. Esa foto que ven ahí es una capacitación que nos dieron a mis residentes y a mí en cirugía para poder entrar
haber pacientes con sospecha de COVID. Tristemente, también el personal del instituto también se ha infectado. Tenemos hasta el momento 19 residentes positivos para COVID y 7 médicos adscritos. Uno de ellos estuvo a punto de ser intubado. Afortunadamente no tenemos ningún fallecimiento. Y me falta ahí porque no tengo el dato exacto, pero hasta la semana pasada había alrededor de 10 enfermeras infectadas con COVID. Ellas son parte de nuestro personal de anestesiología, que se cuida muchísimo. Acuérdense que durante una cirugía el personal que más riesgo tiene de adquirir COVID es el personal de anestesiología, porque ellos son los que manejan la vía aérea y son los que tienen riesgo de infectarse más fácilmente. ¿Qué pasa en cirugía pediátrica? ¿Qué recomendaciones tenemos en cirugía pediátrica? Primero que nada, es importantísimo este artículo que salió de Wuhan y nos asustó a todos. Este artículo nos enseñó que los pacientes sometidos a cirugía durante el periodo de incubación de COVID, el 44% requieren terapia intensiva y la mayoría intubación, y el 20%, un poquito más, se mueren. Entonces, obviamente, no es una buena época para operar pacientes. ¿Qué estamos haciendo en cirugía pediátrica? Primero, y estas son recomendaciones no mías, son recomendaciones de diversas asociaciones de cirugía. Primero, retrasar toda la cirugía electiva, no operar a nadie en forma electiva. En México, los hospitales privados ahorita están empezando a promocionar que sí se puede operar cirugía privada porque tienen todos los cuidados, porque tienen un área específica, porque bla, bla, bla. Obviamente ellos lo quieren hacer porque están perdiendo mucho dinero de no operar cirugía electiva, pero hay que tener mucho cuidado. Este no es un buen momento para operar cirugía electiva. Solo hay que hacer cirugías urgentes o que prolongan la hospitalización de un niño. Por ejemplo, alguien que tiene apendicitis, hay que operarlo. O alguien que está hospitalizado y que para que se vaya a su casa requiere una operación de reflujo, pues hay que operarlo, porque necesitamos que salga del hospital lo más rápido posible. No lo queremos mucho tiempo en el hospital. Y algo que hemos aprendido y estamos tratando de hacer es que a todos los pacientes que requieren cirugía les hacemos tomografía o radiografía de tórax, dependiendo de la edad. Lo ideal es tomografía, pero a los niños muy pequeños solo les hacemos radiografía. Si el paciente se presenta como un cuadro de abdomen agudo, como comentó la doctora Malena, el COVID es un simulador de apendicitis. Entonces, hoy en día la clínica no es confiable. Necesitamos estar seguros que lo que tiene el paciente es apendicitis y para eso requerimos un ultrasonido o una tomografía de abdomen, dependiendo de la edad. Y todos los pacientes requieren una prueba, un PCR para SARS-CoV-2. Acuérdense que la prueba de PCR tiene hasta un 30% de falsos negativos. Eso quiere decir que el paciente no tiene la prueba positiva y sí tiene la enfermedad. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y por eso nosotros los cirujanos y personal de quirófano consideramos que todos los niños, todos los pacientes que van a entrar a cirugía son positivos para SARS-CoV-2 hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué llamamos urgencia y qué no? Esta es una recomendación relativamente nueva del American College of Surgeons, en el cual habla de urgencias inmediatas y cirugía electiva. Los pacientes que tienen urgencias inmediatas, ya les dije, una apendicitis o una obstrucción intestinal o algo congénito, algo con lo que nazca el niño que urge repararlo, bueno, eso tenemos que operarlo con todas las precauciones que se requieren y ni modo, eso hay que operarlo en ese momento. También hay otras urgencias inmediatas, por ejemplo, todos los niños que tienen cáncer y que hay que hacerles algún procedimiento. Esos pueden esperar días a semanas y no va a pasar nada si nos esperamos 1 o 2 semanas para operarlos. Pero también hay pacientes que no hay que operar ahorita y son la mayoría. Eso es lo que llamamos cirugía electiva. Por ejemplo, una hernia inguinal que no tiene síntomas o el descender un testículo en alguien que tiene los testículos elevados. Yo tengo varios pacientes que ya me están presionando para operarlos ya a sus hijos. Y es que ¿cuándo le va a operar la hernia a mi hijo? ¿Y cuándo le va a operar el testículo? No ahorita, este no es un buen momento, no vale la pena meter al paciente un riesgo que no amerita. Y finalmente, cirugía de mínima invasión, lo que mucha gente conoce como microcirugía, que no es microcirugía, sino es la cirugía que hacemos con hoyitos chiquitos y una cámara, etcétera. Esa cirugía no sabemos si está bien hacerla o no ahorita en época de COVID. Sí lo estamos haciendo con muchísimas precauciones porque los cirujanos y los anestesiólogos nos podemos contagiar, entonces tenemos que tener respiradores especiales, tenemos que tener válvulas y filtros especiales en los equipos, pero no está muy claro todavía si debemos hacer cirugía de mínima invasión ahorita. Y pues con eso termino, espero que haya sido de utilidad.
Hola, hola, hola. Sí, pasamos ahora al doctor Jacobo Boroboy, que nos va a hablar de los síntomas gastroenterológicos. Hola, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Voy a empezar un poquito nada más, si quien empezó desde el principio vio la primera foto del doctor Keren sobre cómo es un coronavirus, es como una pelota con muchos picos. Es importante empezar a entender eso para hablar un poquito del tubo digestivo. Quien no la vio, imagínense, no sé, una tuna, una redonda con muchos picos, y esos picos son las estructuras del virus que se pegan a la célula del cuerpo y causa daño. Esto se pega a unos receptores que se llaman ACE y ACE2, y esos receptores se sabe que hay principalmente en las vías respiratorias, en el pulmón. Por eso la mayoría de los pacientes tienen problemas respiratorios y generan una neumonía. Sin embargo, también tenemos receptores ACE2 en todo el tubo digestivo. Se han encontrado presencia del virus pegado a estos receptores a células, incluso en biopsias de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Principalmente se encuentra en intestino delgado e intestino grueso, pero se puede encontrar en todo el tubo digestivo. Sorprendentemente, el porcentaje de pacientes, a pesar de la presencia de estos receptores, que presentan síntomas digestivos, no es tan alto, pero es importante. Algunas series reportan desde un 4 o 5% de vómito, dolor abdominal, y se refiere hasta un 50% en general. Si tomamos anorexia como falta de apetito, como otro síntoma gastrointestinal, esto se reporta hasta un 85% de los casos. Se ha dicho que el presentar síntomas digestivos puede tener un factor pronóstico un poquito peor que no tenerlos. En una serie encontraron que de pacientes internados graves por COVID, el 23% tuvieron síntomas digestivos y de los no graves, solo el 8% tuvieron síntomas digestivos. Realmente falta mucha información al respecto y apenas estamos aprendiendo mucho sobre los síntomas digestivos y el COVID. El problema que mencionaba la doctora Malena y el doctor Ash sobre el dolor abdominal, eso es un punto nada más dentro de esto que hablo de severidad. En algunas series, una serie de Inglaterra reportó 8 pacientes internados por probable apendicitis aguda que tenían COVID y los 8 acabaron en terapia intensiva graves. Entonces, una presentación de probable apendicitis causada por COVID sí es una señal que hay que considerar. Y muchos de estos pacientes tienen el síndrome multisistémico inflamatorio que ya han referido ya un par de veces en esta plática. El otro punto importante que hay que hablar sobre el COVID y el tubo digestivo es la enfermedad inflamatoria intestinal, que brevemente la mencionó el doctor Tenenbaum. La enfermedad inflamatoria intestinal se considera un factor de riesgo para tener severidad de COVID. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen inflamado el tubo digestivo. Se ha encontrado que en pacientes con Crohn hay una sobreexposición, hay una sobrepresencia de estos receptores ACE2, sobre todo en el intestino delgado, y es un potencial para que los pacientes estén más mal por eso, y por el hecho de que la mayoría tienen algún tratamiento, algún medicamento que los hace pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, en los estudios que se han hecho hasta ahorita, no se ha encontrado absoluta evidencia de que estos pacientes realmente les vaya peor que los pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal. No se sabe si una teoría es porque estos pacientes se cuidan mucho más que otros pacientes que no tienen esta enfermedad y que no toman medicamentos inmunosupresores. Pero otra de las teorías, y eso se ha visto cada vez más frecuentemente, la mayoría de los pacientes toman medicamentos que se usan para manejar el COVID. Entonces, no sabemos si estos pacientes se protegen un poquito porque toman medicamentos que les ayuda a resolver el COVID o porque se están cuidando un poquito más que la población en general. Los medicamentos que se usan ayudan a bloquear lo que hace este virus, que es una cascada de citoquinas que se llaman, que son sustancias proinflamatorias. Y bloquearlas es lo que más ha servido ahorita para manejar estos pacientes. Bien, doctor Boroboy, muchísimas gracias.
Y vamos a pasar ahora al doctor Manuel Mochón, que nos va a hablar también de las situaciones específicas de grupos de riesgo. Doctor Manuel, aquí está. Sí, doctor Mochón. El micrófono tiene abierto. Bueno. Vamos a pasar, para no perder tiempo, y después regresaremos, vamos a pasar al doctor Roberto Hirsch, quien nos va a hablar del diagnóstico del COVID en niños. Por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, el COVID ha presentado retos en pediatría y nos ha forzado a cambiar nuestros protocolos de higiene y diagnóstico para asegurar la salud de los pacientes, médicos, enfermeras y todo el personal. La prioridad para la medicina pediátrica es continuar primero con los planes de vacunación y que el consultorio sea un espacio libre de COVID para garantizar la salud de los pacientes y el personal. Voy a hablar de las medidas que se han tomado en Grupo Médico Pediátrico porque funciona como un ejemplo de cómo la práctica privada de pediatría ha cambiado en México y en el mundo. Las medidas que hemos tomado en el presente para la seguridad de los pacientes inician desde la solicitud de citas. Implementamos un horario específico para niños sanos que vienen a revisión y vacunas y un horario separado para niños enfermos. De esta forma, nos aseguramos que el plan de vacunación para niños sanos continúa, lo cual es muy importante. Y así evitamos el resurgimiento de otras enfermedades y de contagios de COVID en el consultorio. Las citas de niños enfermos se dan con una diferencia de 30 minutos entre cita para poder sanitizar los consultorios y que la sala de espera no esté conglomerada. Por eso mismo se recomienda que el paciente solo venga acompañado por un solo adulto. La sala de espera está reorganizada para asegurar una sana distancia y es sanitizada constantemente. Para garantizar la salud de los médicos y el personal, todo el staff en el consultorio está protegido con cubrebocas, gogles, careta protectora, guantes y bata, al igual que tenemos lavado de mano continuo. Para diagnosticar, al momento de hacer la cita por teléfono, estamos preguntando los síntomas del paciente. Si el paciente presenta un cuadro sugestivo, los enviamos directamente a que se hagan la prueba de COVID y les pedimos que se aíslen. De igual manera, si llega un paciente al consultorio y presenta cualquiera de estos síntomas, se revisa y se manda a hacer la prueba. Estamos mandando a los pacientes a laboratorios que van a domicilio o a hospitales que tienen altos protocolos de salud. Si el paciente se deteriora, se manda a hospitalización. El futuro del COVID en pediatría es incierto por los cambios que hay día a día, pero con estas medidas esperamos reducir contagios y mantener la salud de los pacientes y el personal médico. En un futuro, mientras no exista una vacuna o un tratamiento efectivo, continuaremos con estos protocolos de higiene, diagnóstico y salud. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hirsch. Bueno, con esto completamos de cierta forma la ronda de presentaciones. Creo que hasta ahora ha sido fascinante. Vamos a tener unos pocos minutos nada más para concentrarnos. Estoy concentrando en algunas preguntas. Hay muchas preguntas específicas que vamos a enviárselas a los doctores que pueden responder estas preguntas y les vamos a enviar la respuesta después a cada uno. Pero voy a tratar de condensar y concentrar algunas preguntas. Hay una pregunta que voy a hacer, que conozco la respuesta desde Hadassah, que tiene que ver con qué pasa con los bebés nacidos de madres con COVID-19. La respuesta desde la experiencia de Hadassah es que Hadassah es el hospital de Israel en el que nacieron más bebés de madres con COVID-19 y todos nacieron sanos. El COVID no se transmite durante el embarazo. Esa es la experiencia de Israel, la experiencia de Hadassah. Pero ahí paso al tema que creo que es la pregunta que me queda como un poco para cerrar y para que los doctores que quieran espontáneamente respondan en no más de un minuto cada uno para que podamos dejar tiempo a otros si también quieren responder, que es
en realidad cuando miro todos los cuadraditos del Zoom de cada uno y veo a todos nosotros y también particularmente a los doctores, a los científicos que están en este encuentro, digo, hay algo que está claro, que lo que estamos haciendo más que nada en este momento estamos aprendiendo sobre este virus. El mundo de la ciencia está aprendiendo sobre este virus. Estamos aprendiendo cómo entenderlo, cómo manejarlo, cómo curarlo, cómo manejar la epidemia, cómo se maneja en un lugar donde ya terminó la primera ola como Israel, y un lugar que está en un pico que tampoco se sabe si es cierto, si las estadísticas sirven, no sirven, las estadísticas son crueles, yo las llamo las estadísticas de una epidemia, son muy crueles, porque cuando uno dice no, es solamente el 1% de mortalidad o un 0. Tanto por ciento de mortalidad infantil, hay niños que se murieron, y a la familia que le tocó, y al niño que le tocó, y a los hermanos que le tocó, no le importa si es 0% o 40%, ese por ciento es una vida. Por lo cual hay todo un tema que tiene que ver con todo lo que estamos aprendiendo, y la urgencia de aprender rápidamente unos de los otros. Creo que un encuentro como este es un buen ejemplo de cómo poder seguir conversando, por lo menos, o presentando, escuchando otras experiencias, y como esto tenemos nosotros en la DASA muchos más, y muchos otros que lo están haciendo en el mundo. Y la pregunta es, para el tema de pediatría, es una pregunta con dos brazos. ¿Qué sorpresas nos pueden aparecer en el camino que todavía no vimos, como el Kawasaki ahora, si es que pueden aparecer? ¿Y qué es lo que tendríamos que aprender para estar más tranquilos con esta epidemia, particularmente en general y particularmente en el tema de los niños? El doctor que quiera responder puede levantar la mano para que les saquemos les habilitemos el micrófono. Malena, te veo ahí está. Malena. No levanté la mano, pero le iba a levantar. Yo creo que lo que aprendimos en los niños, los chicos nos siguen dando sorpresas, ¿no? Una de las particularidades que yo creo que todos los pediatras van a coincidir conmigo, lo lindo de los chicos es que generalmente se curan, que uno los puede ver en estados bastante graves. Digo generalmente porque lamentablemente, como vos decías, Jorge, aunque sea un 0, algo por ciento cada vez que un nene se muere, es muy triste, ¿no? Pero creo que una de las particularidades que estamos aprendiendo durante esta pandemia es que los chicos nos siguen sorprendiendo. O sea, si bien en los adultos más o menos supimos, más o menos digo, ¿no? Supimos desde el principio que lo que más producían eran todas este tipo de neumonías intersticiales difíciles de tratar y que muchas veces terminan también en falla multisistémica y en respiración artificial y demás, pero los chicos estamos aprendiendo cosas bastante nuevas. En un principio decíamos que los chicos prácticamente no se contagian y vimos que se contagian. Primero decíamos los chicos son asintomáticos, y es cierto, la mayoría son asintomáticos, y de golpe nos estamos encontrando con cuadros que son muy severos, que no aparecen en el momento, sino que aparecen 2 o 3 semanas después. De hecho, en Israel casi que no hay casos nuevos, se podría decir hay muy pocos, alrededor de 15, 20 casos nuevos, incluso menos, y como que ya nos estamos empezando de alguna manera, o queremos empezar a olvidarnos, y sin embargo nos aparecen estos chicos como los que presenté yo, que son 2 de los ejemplos, que nos descolocan, que nos dejan un nene con dolor abdominal y fiebre, como pediatra es lo que vemos todos los días. Entonces creo que eso es lo que estamos aprendiendo, que todavía no aprendimos todo sobre este virus. Voy a cortar porque ya se hizo. Sí, 1 minuto, traten de decir todo lo que quieren decir en 1 minuto. ¿Quién más? Yossi, Fortu, Ariel, Jacobo, agregar alguna cosa más. Yossi, y después Fortu Benarroch. No, nada más, el doctor Mochón ya está en línea, me gustaría que escuchemos al doctor Mochón, mucha gente nos está pidiendo que escuchemos al doctor Mochón. A ver, es que no lo... Está con Francisco Ortiz. Sí. Con otro nombre, ok. Ahí no. Ok. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, por favor. Muchas gracias. Un saludo a todos en estos tiempos de cambio y adaptabilidad. Hay un aspecto que quisiera reflexionar con ustedes, y verdaderamente esto es una reflexión, y es la asociación en adultos
de coronavirus con otras enfermedades concurrentes o comorbilidad y que se ha visto pueden incrementar el riesgo de infecciones graves. Las comorbilidades son muchas, pero me enfoco en las 3 más comunes y que frecuentemente se relacionan entre sí, que son obesidad severa, asociada a síndrome metabólico, y no estoy hablando de un poquito de sobrepeso, unos pocos kilos, y quisiera tener cuidado en este aspecto porque nos enfocamos en, a veces, los otros extremos que son todos los trastornos de la alimentación de los niños. Así, entonces, regreso a la obesidad severa o síndrome metabólico, la diabetes y la hipertensión arterial. Por la alta frecuencia de estas en adultos, me permito llamarles la otra pandemia o la pandemia ya existente pero ignorada, o simplemente la pandemia dentro de la pandemia. Ustedes estarán preguntando qué tiene todo esto que ver con pediatría. Mi respuesta es el futuro ahora. La obesidad mundial se ha triplicado en los últimos 45 años. En 2016, 39% de los adultos del mundo, o sea, 1.9 billones de personas, tenían sobrepeso. Y 13% o 650 millones, obesidad. México es el tercer lugar mundial de obesidad, con 33% de la población adulta y probablemente el número 1 en obesidad infantil. Somos en México el lugar número 1 mundial en consumo de refrescos y jugos azucarados. Los niños preescolares en México consumen el 40% de sus calorías en alimentos ultraprocesados y los adultos el 60%. La lactancia materna exclusiva solo se da en el 14% de los niños menores de 6 meses. México ocupa el lugar número 9 en el mundo en adultos con diabetes, 11% de la población y más de 9 millones de personas. El niño obeso tiene 4 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes adulta. Una tercera parte de los niños que nacen hoy podrían desarrollarla. La hipertensión es padecida en nuestro país en una 1/4 parte de los adultos. En relación a la infección por coronavirus, pronto conoceremos más y entenderemos mejor. Tendremos un tratamiento, habrá una vacuna, pero en el futuro todas estas comorbilidades seguirán ahí esperándonos. Reflexionemos más qué tipo de sociedad en relación a la salud queremos ser en el futuro ahora. Esperanza es la capacidad de ser proactivo y creativo. Seámoslo para nuestros hijos, compartiendo una vida activa sana y una alimentación correcta. Muchas gracias. Gracias, doctor Bochón. Fortu Benarroch, un último comentario antes que vamos a ir cerrando. Muy rápidamente, muchos niños durante toda esta época del confinamiento han estado abusando de las pantallas, de jugar con el ordenador, de ver la televisión, jugar en el internet, etcétera, etcétera. Y si ya antes de la epidemia del COVID-19 teníamos muchísimos casos de adicción a las pantallas,
creo que después de esta epidemia va a ser mucho más grave. Entonces, para todos los que están todavía confinados, hacer un gran esfuerzo en limitar el número de horas que los niños están todo el tiempo expuestos a pantallas, intentar hacer otro tipo de actividades, mucha actividad física, para que haya menos casos de adicción a pantallas después de la epidemia. Muchas gracias. Gracias, doctor Benarroch. Ariel Tenenbaum. Doctor Ariel Tenenbaum. Gracias. Algo corto. Primero tenemos que ahora to convince los niños que tienen enfermedades crónicas que pueden volver al hospital y recibir tratamientos, porque hay muchas familias que tienen miedo y se quedan en casa y la situación de los niños no se mejora. Y eso es uno. El otro es que ayer llegó un niño con diabetes nueva, tiene 13 años, y él estaba en casa unas semanas y no se sentía bien, pero tenía miedo, la familia tenía miedo de llevarlo a la clínica, que es 2 cuadras de su casa. Entonces también eso es un big challenge, que no tenemos que olvidar los niños que están enfermos y necesitan atención, y no todo el mundo es COVID-19. Sí, básicamente, gracias Ariel. Básicamente, esta conversación queda claro que Israel y México están en lugares diferentes. Si esta conversación la hubiéramos tenido con los mismos médicos de Hadassah de Israel hace un mes y medio, el tono sería también muy diferente, porque estaríamos todos en cuarentena y en una situación más parecida a la situación que se vive en México ahora. Podemos hablar en Israel con la tranquilidad de que la tasa de reproducción es muchísimo menor que 1, y entonces hay una tranquilidad de que se puede controlar y que la infraestructura que existe también puede responder un tipo de crecimiento determinado de los pacientes, y en México estamos en una situación muy diferente, quizás acercándose al pico, y con una posibilidad de desborde de la infraestructura, que puede ser un desafío, y que también eso es un desafío para todas las generaciones y para las unidades familiares. Ethel Feinstein, directora de Hadassah para Latinoamérica, te invito a decir unas palabras para ir cerrando el evento, y le vamos a pedir después a Celia Daniel que nos diga las palabras finales. Ethel Feinstein. Sumamente interesante, nos quedamos con muchos temas para pensar. ¿Me escuchan bien? Sí. Y estaba pensando justamente que hace más de 100 años Hadassah se crea con el propósito de ayudar a la niñez en la tierra de Israel. Hace más de 100 años, 1912, llegan 2 enfermeras junto con Henrietta Zoltz y crean justamente todo un servicio de salud que estaba destinado a erradicar la mortalidad infantil y a erradicar la desnutrición infantil y el tracoma. De eso se crea el servicio de Tipat Halab, que era un burrito que iba de casa por casa llevando leche pasteurizada para que realmente estos niños se recuperen. Y hasta hoy en día funciona este servicio de Tipat Halab en todo Israel, donde toda madre y todo niño va a hacer sus seguimientos, sus chequeos, tanto estando embarazada como para los niños. Pero Hadassah es mucho más que un hospital, y Hadassah, por un lado, es un hospital que se ocupa de curar a todo el mundo por igual, brindando un acceso universal y gratuito a todo ciudadano israelí sin distinción de religión y origen étnico. Hadassah transmite su conocimiento a través de las 5 escuelas de medicina. Hadassah realiza el 60% de la investigación hospitalaria de Israel hoy. La ayuda humanitaria de Hadassah siempre ha llegado donde se necesitó. Por ejemplo, aquí después del sismo de México estuvo el doctor Benarroch y la profesora Esti Galili trabajando 10 días aquí en México. Y la colaboración académica ha sido siempre un pilar de Hadassah. Hoy nos queda claro a todos que la medicina tiene un alcance universal, y que gracias a la colaboración entre los distintos países vamos a poder contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos. Y hoy fue una muestra más el acercamiento entre Israel y México en cuanto a promover conocimiento, generar
mayor cultura y mayor conciencia a la población y a todos nosotros. Así que por mi lado les agradezco mucho. Todas las preguntas que vayan realizando las vamos a ir tomando y vamos a ir pasándolas a los distintos especialistas. Así que nos pondremos en contacto con ustedes. Gracias, Ethel. Quiero finalmente, antes de pasar a Celia Daniel para que cierre el evento, agradecer a todos los participantes. Tenemos participantes no solamente de México, es un encuentro internacional. Tenemos 19 países representados, muchos países de Latinoamérica, por supuesto, gente de Israel y de Canadá y de otros lugares del mundo. Quiero agradecer a todos los doctores que participaron y que realmente hicieron que este sea un panel tan rico, y del lado de México agradecer al doctor Yossi Ash por realmente haber sido el que hizo toda la conexión y habernos puesto a todos también en entender la situación en México, que creo que es importante para poder, desde el lado israelí, por lo menos poder entender en qué momento, en qué situación está México, y agradecer realmente y darle la palabra a Celia Daniel por haber tomado esta iniciativa. Celia, tú contaste al principio cómo los conociste a Ethel y a mí, y para mí fue como nosotros te conocimos, o por lo menos yo, cómo te conocí a ti, y dijiste una frase el día que te conocí, donde dijiste, todos somos pacientes, y en ese momento era la idea de estar, que explicarle a alguien por qué es importante el tema de la salud, es que entiendan que en algún momento de la vida o serán pacientes, o alguien de la familia va a ser paciente, si el tema de la salud es un tema prioritario, y en una época de pandemia como la que vivimos, realmente todos entendemos que todos tenemos el potencial de en un segundo convertirnos en pacientes por un virus que ni siquiera podemos entender que está pasando en el aire de una persona a otra. Así que todos somos pacientes y todos tenemos esperanza. Celia Daniel, gracias. Pues muchísimas gracias a todos, creo que fueron ponencias increíbles. Yossi, muchísimas gracias. Mi compañero, como ustedes saben, o los que no saben, soy presidenta del patronato del Instituto Nacional de Pediatría. Cuando hizo la presentación Eitan y vimos todo con lo que se cubren y toda esta maravillosa protección que ellos tienen, nosotros desgraciadamente en México no tenemos eso, no tenemos la capacidad de tener este equipo, pero el patronato del Instituto Nacional de Pediatría está cubriendo a todo el equipo médico. Este año se tomó una decisión de que todo lo que tengamos se va a proteger al equipo médico para que ellos puedan proteger a nuestros niños. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo a todas las compañeras que están conmigo. Para mí la salud infantil en México es una prioridad. Yo he dado 19 años de mi vida. Reitero mi compromiso con México. Amo a Israel. Yo creo que aprendí hace unos años también de un maestro, Dr. Quiñones, que vino a apoyarnos en neurología, y él tiene una frase muy bonita: building bridges, we do better together. Entonces yo creo que esta unión de conocimiento, de knowledge entre Israel y México nos va a dar mucha claridad en qué tenemos que hacer, en cómo lo tenemos que hacer. Yo les agradezco estos ponentes, a los doctores mexicanos, a los doctores israelíes. Ojalá y podamos hacer en un futuro otro de este fórum, ya a lo mejor ya no confinados, Dios quiera. Y pues bueno, creo que todos vamos a comer, otros a dormir. Entonces, shalom, démonos un abrazo. Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga, mucha salud. Y bueno, Baruch Hashem, todos a cuidarnos en nuestras casas.